Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Yo no sabía ni que empezaba tan pronto esto del instituto. Joder. No, las legañas pegadas. Bueno, venga, ayer os estuve hablando de finanzas privadas, os estuve hablando de cómo se comportan los intermediarios financieros, los bancos, etc. Hoy os voy a hablar de finanzas públicas. Entonces hoy vamos a ver un caso paradigmático dentro de la Unión Europea, que es el caso griego, que sabemos que ha generado un montón de problemas y que es el que de alguna manera es el catalizador, si bien no el culpable, sí de verdad es un catalizador de los eventos que vimos ayer en toda la crisis de deuda que dura por lo menos hasta el 2012, que bueno, todavía tiene problemas, todavía tienen muchos estados, entre ellos el griego, que tiene todavía que de repente controla el déficit público, de repente deja de controlarlo. Entonces, bueno, lo que os voy a contar hoy, es una historia de Grecia, es una historia de impagos. Bueno, básicamente, os digo en 3 minutos, en un minuto, qué os voy a contar hoy, y básicamente lo que voy a hacer es hacer un repaso por toda la historia griega, desde 1829, que se independiza, hasta el día de hoy, y ver exactamente cómo han ocurrido, ha impagado 4 veces y ver exactamente cuáles son las principales características de estos impagos y si se parecen en algo al impago que hizo en 2012, que aunque no lo llamaron impago, no lo llamaron default, es un default en toda regla. Lo que pasa es que, bueno, ahora os explicaré, o más adelante os explicaré exactamente por qué no lo llaman default y por qué tenían tanto miedo. Entonces, bueno, para que os hagáis una idea, como os digo, la historia de Grecia es una historia de impagos. Ha impagado 4 veces, pero que 4 veces entre comillas, porque en realidad si uno se pone a ver con lupa, a lo mejor ha impagado 6, 7, 8 veces, depende a quién impague. 4 veces ha impagado a los acreedores privados. Luego, después de los acreedores privados, ahora lo vamos a ver, normalmente entra un acreedor público que hace una especie de rescate o salvataje. A esos también los impaga. Y bueno, después de la historia de impagos, lo que vais a ver es que los impagos persiguen a Grecia durante toda su historia. Grecia se tira en default más del 50% de su historia. Eso quiere decir, Grecia se tira en impago, Grecia se tira sin acceso a los mercados de capitales el 50% del tiempo que existe, lo cual es increíble. Bueno, entonces vamos a ver las fases por las que pasa todas las crisis. O sea, voy a estructurar la conferencia muy parecida a la anterior, voy a poner una especie de mini esquema teórico y a partir de ahí vemos qué ocurrió en la realidad. Entonces, vamos a ver efectivamente qué ocurre en todas las fases en las que Grecia termina impagando. Hay una primera fase que normalmente es de apertura financiera. Esta primera fase, evidentemente, se cumple más o menos dependiendo del impago que estemos considerando. Por ejemplo, el primer impago que tiene, que es con su guerra de independencia, pues decir que hay una apertura financiera antes de la guerra de independencia es un poco complicado. Pero esto normalmente es un ciclo que se retroalimenta. Antes de la apertura financiera, ¿qué es lo que ha venido? Una crisis financiera, un impago y una especie de reconciliación con los acreedores. Una vez que se reconcilia con los acreedores, automáticamente, ¡boom!, otra vez apertura financiera. Y la apertura financiera casi automáticamente le lleva a un gran aumento del crédito y normalmente es predominantemente estatal. Prácticamente ha pasado de periodos de autarquía financiera a periodos de boom crediticios, pero boom crediticios casi siempre liderados, no exclusivamente, pero casi siempre liderados por el sector público. Después de esto, de una gran burbuja de crédito y una especie de ilusión de crecimiento económico, lo que ha habido es un evento de crédito. ¿Qué es esto de un evento de crédito? Otra vez, pues, con los significantes estos un poco raros. Un impago. ¿Pero por qué digo evento de crédito? Porque no siempre impaga. Por ejemplo, en 2012 se supone que no impaga, aunque impaga. En 1893 se supone que empieza a hacer algún tipo de... en el 32 se supone que empieza a hacer algún tipo de pago parcial, no impaga del todo. Entonces, ¿impaga o no impaga? ¿Los acreedores están de acuerdo, sí o no? ¿Cuánto de acuerdo están los acreedores? Pues bueno, hay un evento de crédito, simplemente una reestructuración de deuda. O sea, no sé, imaginar las quiebras de Felipe II. Una de ellas fue una reestructuración de deuda. Bueno, pues no impagó, pero dijo, ¿os acordáis que os iba a pagar mañana? Bueno, pues mañana no. Bueno, pues eso es un evento de crédito, ¿vale? Pues normalmente cuando tienes un evento de crédito el mercado se asusta y normalmente te retira la financiación o te la dan muchísimo más cara. Después de los eventos de crédito vienen siempre o casi siempre periodos de autarquía financiera. ¿Qué es esta autarquía financiera? Bueno, pues que no te presta ni Dios. O sea, básicamente, has incumplido, tienes unas promesas, has incumplido y cuando incumples, el resto de acreedores, los privados te dicen, yo aquí no vuelvo a entrar. O normalmente lo que pasa, y se ve ahora también mucho en países latinoamericanos, es cuando tienen un evento de crédito, lo que pasa es que te llegan fondos golondrina o fondos buitre,
Te llegan fondos que lo que están haciendo es, se meten la mano, intentando no pillarse los dedos. Entonces, meten la mano y dicen, ay, 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 mira, tiene unas rentabilidades tan grandes, tan grandes, tan grandes, que si yo aguanto, imagínate que le saco un 30% al año. Puf, me saco, pum, y no me pilla los dedos. Y haces, y respiras tranquilo, ¿no? Pero, o sea, eso, al fin y al cabo, los capitales golondrinas se dice que terminan desestabilizando la economía, porque, bueno, por temas un poco más que no vienen aquí al caso, provocan cambios repentinos en los tipos de cambio, etcétera, etcétera. Bueno. Después de la autarquía financiera, normalmente viene un rescate del sector público extranjero. ¿De qué sector público extranjero? Bueno, pues tiende a ser predominantemente de aquellos en los que más se centran los acreedores privados del gobierno griego. Es decir, si el crédito que normalmente venía dado, al menos hasta la última fase, por Inglaterra y Estados Unidos, lo daban Inglaterra y Estados Unidos a acreedores privados, pues se hacía el salvataje, ¿por quién? Por Inglaterra y Estados Unidos, acreedores privados. Perdón, acreedor público. ¿Okay? Entonces se cambia la estructura de incentivos, se cambia la estructura de la deuda, se cambia desde ser privada a ser pública. Vamos a ver que todo esto, si habéis seguido un poco la crisis de deuda griega de 2012, joder, que todo esto se da. Y es que se da durante toda la historia de Grecia, es interesantísimo. Y la última es la intervención extranjera en el país, literalmente la pérdida de soberanía del país, al menos en temas monetarios y fiscales. Entonces, al fin y al cabo, ¿qué es lo que termina haciendo? El sector público extranjero le dice, sí, tranquilo, yo te hago un rescate, pero te voy a hacer un rescate, me voy a asegurar de que me lo pagas. ¿Y cómo me voy a asegurar de que me lo pagas? Voy a exigirte que bajes el gasto público, lo cual está muy bien desde el punto de vista económico. Pero ¿qué hacen los acreedores extranjeros? También te dicen, sube los impuestos, porque a mí me da igual. En realidad a muchos no le dan igual, pero es como que el país salga adelante sí o no. A mí lo que quiero, como cualquier buen acreedor, es que me paguen. Y como cualquier buen acreedor te dice, sube impuestos. Y por eso, pues el Fondo Monetario Internacional, la Troika, los países de la eurozona le están diciendo, sube impuestos. Lo cual sabemos que es contraproducente para la economía, pero le están diciendo que sube impuestos. Quizá también es verdad que más contraproducente es la acumulación desmesurada de deuda. Bien, entonces vamos a ver los diferentes en concreto, y de forma muy somera, todos los procesos de default que ha tenido la economía griega. El primero es la guerra de independencia. Esto es muy interesante porque el proceso de endeudamiento empieza antes de la formación del Estado griego. Entonces, efectivamente, ¿cuánto dura el proceso de default? Bueno, el proceso de default dura 53 años. Cada vez veo peor de cerca. 53 años. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Básicamente, el gobierno griego llega y dice, en 1825, ¡puf!, la guerra la estoy perdiendo. O sea, estos otomanos me están dando pa'l pelo. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Necesito alguna especie de alianza. ¿Con quién hace una alianza? Grecia es el país. Hace una alianza con Rusia, con Inglaterra y con Francia. Entonces, ¿qué hacen Rusia, Inglaterra y Francia? Le mandan un montón de fragatas y le ganan la guerra al imperio otomano. Y además de eso, le dan un montón de créditos para que, además de la guerra naval que la ganan los otros, que puedan ganar la guerra en la tierra. En la península de Grecia. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando llega el gobierno griego a 1829 dice, pues, ¿sabes qué pasa? Que yo me constituyo como un ente nuevo en 1829, lo siento, pero yo no te voy a pagar. Y claro, los acreedores le dicen, ¿cómo que no me vas a pagar? Tú tienes aquí que pagar. Entonces se tiran 53 años literalmente sin hablar. Entonces, bueno, ¿de cuánto fue el impago una vez que en 1878 dicen, bueno, venga, vamos a pagar? Del 88%. O sea, básicamente dicen, mira, te dije que te iba a pagar 100 euros por... 100 euros, la moneda que fuera en el momento. Te dije que te iba a pagar 100, pues 88 te los dejo de pagar. ¿Okay? Entonces, se hacen unos impagos brutales. Además, se pide un rescate público. ¿El rescate de cuánto es? O sea, quiero decir, además del impago que hacen, del 88%, se pide un rescate público. ¿El rescate de cuánto es? De 124% del PIB. Creo que esto no tiene precedentes en la historia. No estoy seguro de que se haya hecho un rescate tan grande, evidentemente ahora sí, de hecho el rescate de 2012 es, bueno, los varios rescates que se ha hecho a Grecia en los últimos años son más grandes que el 124% del PIB, pero es que estamos hablando de principios, estamos hablando del siglo XIX, de mediados del siglo, o sea, esto es impensable. ¿Qué más? No contentos con eso, impagan también el rescate en 1838, lo impagan parcialmente. Pero no contentos con eso, también lo impagan en 1843, y ahí sí que lo impagan completamente. Y en 1843, lo que empiezan a hacer las potencias que le han dejado, Reino Unido, Francia y Rusia, le empiezan a decir, oye, que pagues.
empiezan a disminuir el gasto público por presiones exteriores y empiezan a aumentar los impuestos por presiones exteriores. ¿Qué es lo que ocurre? Revuelta. ¿Os suena de algo? Si es que es clavado a lo que está pasando. Revuelta contra el rey griego. ¿Qué más? Al final, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Reino Unido, Francia y Rusia son los que pagan. ¿Y hasta dónde pagan? Hasta 1871, que pagan completamente el crédito. ¿Qué pasa después? Pues que en 1878 se llega a un acuerdo para decir, bueno, pues ahora van a pagar la deuda, o sea, ahora sí nos vamos a hacer cargo de la deuda. ¿Cuándo pagan la deuda? Desde 1890 hasta 1930. Fijaros una cosa, te endeudas, el gobierno se endeuda en 1825. ¿Cuándo se termina de pagar esta deuda? En 1930. La deuda te persigue. La deuda te persigue siempre, te va a perseguir. No sé si os acordáis de Argentina. En Argentina pasa algo parecido. Pues impagamos y no pasa nada. Bueno, el profesor Krause nos lo puede decir mucho mejor. Impagamos y no pasa nada. Bueno, pues resulta que el avión de Cristina Kirchner no podía salir de Argentina, porque te lo embargaban. No sé si... Cualquier cosa, cualquier barbaridad que esté diciendo, me corrige, Martín. ¿Qué ocurre también? Pues que tienes el acceso al mercado de crédito completamente cerrado. Y al final, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Que terminan pagando a los fondos buitres, que son los que se metieron en Argentina. Quiero decir, que la deuda te va a perseguir, y la deuda al final la vas a tener que pagar de alguna manera. Bueno, ¿y cuál es lo último? Pues la intervención política. Al fin y al cabo, como os he contado antes, en 1844 hay una presión brutal de todos los acreedores para que bajen impuestos, para que bajen gasto público, para que suban impuestos y para que bajen gasto público. Bien, impago parlamentario. Fijaros qué rápido, esto es lo que os comentaba antes, fijaros qué rápido. En 1878 se vuelve a un acuerdo con los acreedores. En 1890 se vuelve a pagar la deuda pública anterior. Y en 1893 volvemos a quebrar. O sea, es que es rapidísimo. De hecho, es que claro, está en la memoria todavía de los parlamentarios griegos, y dicen, cuando proclaman el default, dicen, joder, que estamos otra vez en default. O sea, es como, no me lo puedo ni creer. Porque, no sé si lo sabéis, pero España es el país que más veces ha hecho default en la historia de la humanidad. Bueno, pero es que nosotros no nos acordamos de ningún default, es que el último fue en el siglo XIX. Bueno, es que estos abren apertura, lo que os he contado antes, apertura de crédito y se ultraendeudan, claro, evidentemente a corto plazo. Esto es el corto y el largo plazo que hablaba el otro día el profesor Castro. A corto plazo estamos súper bien, ¿y qué es lo que ocurre? Que en cortísimo plazo, ¡boom!, se corta el flujo de crédito de forma brutal. Y además, como os voy a contar otra vez, de Keynes, bueno, eso es. Y además, como voy a contar otra vez, a largo plazo, ¿qué más da? Pero es que este no es ni largo plazo. Como voy a contar otra vez, al final, otro proceso de reestructuración de deuda. Este es muy rapidito. ¿Por qué 5 años? Porque, básicamente, el acuerdo con los acreedores es una condición sine qua non para la terminación de una guerra que tuvieron en 1897, greco-turca. Entonces, ¿qué es lo que llegan? Llegan los acreedores y les dicen, aquí no te vas a tirar otra vez 50 años sin pagar. Si quieres firmar esta paz, llegas a un acuerdo con los acreedores. Y, evidentemente, llegan a un acuerdo con los acreedores en un corto plazo. Claro, ¿de cuánto es otra vez el impago? El impago es entre el 40 y el 50%. Claro, es que fijaros las cifras de los impagos. Este parece pequeño al lado del otro, al lado del 88%. Un rescate público, otra vez, como digo, este parece pequeño, pero otra vez 27% del PIB, otra vez Reino Unido, Francia y Rusia en 1898. Contra estos vuelven a impagar en 1932. La verdad es que en descargo suyo ya tenían prácticamente todo pagado. Reino Unido y Francia, ¿qué es lo que hacen? Hacen de garantes de la deuda y lo que hacen es simplemente terminan pagando el remanente. Y al final, me parece que la deuda con Reino Unido no se salda nunca, pero con la deuda de Francia se la termina pagando en 1965. Otra vez, fijaros, se endeuda el país en 1878, impaga en 1893 y hasta 1965 le está persiguiendo la deuda. 70 años persiguiéndote la deuda. Esto es lo que digo, que no, lo vamos a ver luego claro, y además podría haber paralelismos con posibles impagos que promocionan algunos partidos políticos, etc. Bueno, ¿cómo termina esto siempre? Con la pérdida de soberanía, con intervención política. ¿Intervención política de qué tipo? Bueno, con las negociaciones de paz. Básicamente, las negociaciones de paz le dice, o sea, aquí llegas a un acuerdo con los acreedores, te guste o no te guste, sobre todo porque has perdido.
¿Presión de quién? De Alemania. ¿Suena de algo? Pues una presión de Alemania brutal. Es tan fuerte la presión de Alemania, porque había muchos acreedores alemanes, privados, es tan fuerte la presión de Alemania que se establece una comisión financiera internacional que dura hasta 1942. ¿Y sabéis lo que hace esa comisión financiera internacional? Pues básicamente toma control de las cuentas públicas griegas. No un control del 100%, pero vamos, prácticamente. Les dice en qué pueden gastar, en qué no pueden gastar y cuánto pueden ingresar, cuánto pueden cobrar impuestos o no. Bueno, pues hasta que no están los gobiernos, hasta que no está la Comisión Financiera Internacional, no logran un solo superávit, los griegos. ¿Qué más? Crisis de la Gran Depresión. Quizá esta es la más suave, pero esto no significa que fuera, bueno, suave, es súper fuerte, pero como crisis de deuda pública para Grecia es la más suave de todas. ¿Qué ocurre en 1930? Bueno, por cierto, que sea suave no significa que sea corta. Otra vez, como aquí ahora, bueno, está la guerra de la Segunda Guerra Mundial, pero después de la Segunda Guerra Mundial dice, bueno, pues yo esto no tengo por qué seguir pagándolo. Les da un poco igual, ahora no se les presiona para esto. Aparte son víctimas, no son... Entonces, ¿cuánto dura? 32 años. ¿De cuánto es el impago? Del 86%. ¿De cuánto es el rescate? 55% del PIB. O sea, estáis viendo que se repite todo esto, que es un impago tras impago tras impago, donde al menos impagan la mitad de lo que deben. Bueno, en este caso muchísimo más. Y, como siempre, termina con intervención política. Esta intervención política, ¿ahora qué es lo que hace? La Liga de Naciones. La Liga de Naciones, que es la anterior ONU, toma control otra vez de las cuentas públicas y en este caso también en temas monetarios. O sea, los temas monetarios griegos los empieza a manejar la Liga de Naciones. ¿Os estáis dando cuenta que se parece un montón a todo lo que está ocurriendo en 2012 y que se queja, la gente sale a las calles, somos soberanos, etcétera, etcétera, etcétera? Es que los griegos, gracias a endeudarse como animales, no han tenido soberanía en temas fiscales prácticamente nunca. Bueno, y uno podría pensar, bueno, pero ¿para qué han destinado los fondos? A lo mejor han destinado los fondos a capitalizar el país, etcétera, etcétera. Bueno, ya sabemos que desde el sector público es un poquito complicado hacer esto. Pero podría ser que a lo mejor lo hubieran hecho, se hubiera parecido a una especie de inversión privada, ya sabemos que tienen problemas de cálculo económico, pero por lo menos lo han intentado meter en algo que tenga que ver con inversión. Bueno, pues evidentemente no. Evidentemente lo que han hecho es, como han estado prácticamente siempre impagando, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido, no sé si lo veis bien, pero lo que ha ocurrido es que los intereses que se les ha cobrado ha sido toda la vida una barbaridad. Y claro, entonces se quejan, es que me explotan los acreedores. Bueno, ¿cómo no te van a explotar si no te van a dar un solo duro, no te van a dar un solo céntimo, si no les das un tipo de interés brutal? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que la línea negra y gris se puede poner como una especie de proxy de cuánto se está pagando solamente por tener el crédito. Fijaros que en el periodo 1824-1878, que es la primera columna, es más de un 60%. Básicamente es que los intereses te están comiendo todos los fondos que está utilizando el gobierno griego. Esto no ha bajado del 40%, que es en el periodo de 1894-1914, lo cual es una barbaridad. Pero bueno, uno podría decir, bueno, ¿y el resto en qué lo han empleado? Bueno, pues el resto principalmente lo han empleado en hacer la guerra a Turquía, bueno, al Imperio Otomano y a Turquía. Entonces dice, ¿pero qué es esto? De hecho, hay algún historiador griego que te dice, hasta 1924 no se utiliza un solo dracma en algo que sea una especie de inversión. Entonces dice, hasta 1924, pues estos tíos se llevan endeudados, ultra endeudados toda su vida. Bueno, pues hasta 1924 no se utiliza un solo dracma para algún tipo de inversión pública, carreteras o lo que fuere. No os ríais con las carreteras, que podría ser una inversión. O sea, podría ser una inversión privada también, no lo estoy negando, pero quiero decir que es una inversión que podrían hacer pública también, o un puerto, no sé. Bien, ¿cuál es el remanente? Lo que queda arriba. Lo que queda arriba, fijaros que pone Regular Expenditures and Investments. Pues resulta que ni siquiera eso se va a inversiones. Probablemente la mayor parte, lo que pasa es que no lo tengo desagregado, la mayor parte de esos fondos, de los pocos fondos que le llegan, en 20%, 30, 40, lo más que le llega es el 40%, los pocos fondos que le llegan, ¿en qué se los gastan? Pues probablemente en financiar consumo de su propia población o de su élite, o de ellos como élite extractiva. Bien, y llegamos a la crisis de deuda europea de 1912. Igual, la voy a analizar de dos maneras, la voy a analizar de forma rápida y somera, como estamos haciendo aquí, y luego nos vamos a meter en profundidad a ver qué ha ocurrido y si hay algún tipo de paralelismo o no. Ya os adelanto que sí. Duración, pues la duración no se sabe. Esto es interesantísimo, porque aparte me estoy basando, la mitad de los gráficos que tengo y tal, me estoy basando en un paper de Reinhardt y Rogoff. Entonces, en el paper de Reinhardt y Rogoff es súper interesante que ellos dicen, ¿cuál es la duración de esta crisis de deuda? Te dicen un año.
Dices, pero ¿cómo que un año? Me están tomando el pelo. O sea, si no se ha acabado. O sea, si prácticamente no tienen acceso a los mercados. Es que no sabéis, es que el año pasado se les rescató por tercera vez. O sea, ¿por qué se les rescata por tercera vez? Porque no tienen acceso a crédito privado. O sea, entonces, ¿cuánto va a durar? No se sabe. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora? Que duran mucho. Bien, ¿de cuánto es el impago? Del 75%. Pues otra vez deciré que yo escucho en la tele que es un 53 o un 50. Bueno, es verdad que es un 50 en términos nominales. Si le metemos todos los intereses, etcétera, etcétera, bajada de intereses, aumento de periodos de cadencia, aumento de periodos de la deuda, se te va en valor actual a un 75%. Bien, ¿de cuánto es el rescate? Este sí que es interesantísimo. 190% del PIB. O sea, ¡pomba! O sea, venga, de golpe. Ahora vais a ver que esto no se hace en un solo rescate, se hacen 3 rescates. Hay uno en 2010, hay uno en 2012 y hay uno el año pasado, en 2015. ¿Quiénes hacen este rescate? Pues países de la eurozona y el Fondo Monetario Internacional. Pues eso, la troika. La troika, que es la que están diciendo todo el rato, nos quita la soberanía. Y tienen razón, pero es que de alguna manera, sí, en temas fiscales y monetarios te están quitando la soberanía y muchas veces también en temas de propiedad pública, bueno, de propiedad, o sea, de qué tiene el Estado, de propiedad, bueno, de propiedad de la burocracia, pero exactamente de qué tiene el Estado. Pero claro, ¿cómo no vas a perder esa soberanía? Si es que antes te has ultraendeudado y te lo están exigiendo como condición imprescindible para darte el crédito y la has aceptado. Bueno, pues entonces estás admitiendo que se van a meter dentro los hombres de negro, trajeados, se van a meter dentro a dirigir tus finanzas públicas. Lo sabes ya y ha pasado durante toda la historia griega. Bien, bueno, lo que se estaba comentando justo, intervención política. Hay presiones con muy pocos resultados, solo hasta 2014, fijaros que todo esto empieza en 2009, hasta 2014 no bajan de verdad por primera vez el gasto público. Ahora lo voy a enseñar en un gráfico. Claro, y bajan el gasto público un año y al año siguiente sale Syriza. Y ya vuelve, pues, ya dice, pues ya lo volvemos a subir. O sea, fijaros lo que les dura. La austeridad de verdad les dura un año, de verdad lo han tenido, pero han tenido una, bueno, austeridad, ¿sabes? O sea, bajaron el gasto público un poquito. Bien, hay presiones también, en este caso con gran resultado, para subir impuestos. Ahí no se quejan. Ahí, rapidísimamente, ¿subimos impuestos? Sí. Bueno. Y además hay una presión muy grande para privatizaciones del tema de las telecomunicaciones que se privatizaron parcialmente en periodo de bonanza, pero que todavía quedaban con mucha intervención gubernamental. Bien, luego al final, bueno, si me da tiempo me voy a saltar esta diapositiva para el final. Entonces, vamos a intentar analizar la nueva, eterna tragedia griega. Entonces, apertura financiera, ¿cuándo empieza? Con la entrada a la Unión Europea. Acordaros, tienen cerrados los mercados de capitales hasta 1964. 32 años desde que impagan, 1964. ¿Cuándo vuelve otra vez el periodo de boom financiero? 1981. Así de rápido, no les dura demasiado unas finanzas públicas sanas. Gran aumento de deuda e inflación. Bueno, la inflación les dejan un gráfico fuera, pero fijaros la deuda pública griega como tanto por ciento del GDP, del PIB. Fijaros cómo está más o menos estable, no sé si lo veis bien, pero está más o menos estable hasta el año 80. Y a partir del año 80, que por cierto la tienen por debajo del 25%, a partir del año 80, ¿qué es lo que ocurre? ¡Boom! Otra vez, como gran apertura financiera y el sector público que dice, ¡puaf! Venga, pues igual que en toda su historia, a pedir prestado como animales. Entonces, fijaros que he parado en el año 92, 93. En el año 93 llega al 100% del PIB. Casi, un poquito menos del 100% del PIB, pero casi llega al 100% del PIB. Entonces, claro, llega a niveles que empiezan a ser insoportables. Evidentemente, cuando llega a niveles que son insoportables, ¿qué es lo que ocurre con los tipos de interés? Pues que los tipos de interés se le disparan. Pero vamos, es que esto es ABC, es que las finanzas públicas son bastante fáciles. Estás ultraendeudado, pues en general las finanzas, estás ultraendeudado, pues el tipo de interés que se te exige es enorme. Entonces, fijaros que el tipo de interés en 1992 era del 24%. Es que en España, que tampoco es que fuera muy pequeñito, era de casi el 12%. Entonces, fijaros la gran diferencia. Bien, entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? El evento de crédito, ¿no? Era el siguiente punto. Bueno, pues no ocurre el evento de crédito, al menos no todavía. ¿Por qué? Porque viene, ayer hablamos un poco en el turno de preguntas, viene el Tratado de Maastricht. Y el Tratado de Maastricht, ¿qué es lo que viene? Viene con la pregunta que me hacíais por ahí de los criterios de convergencia. Entonces, ¿quieres entrar en el euro? O sea, el problema de Grecia, ¿qué era? Pues que
estamos rapiñando a nuestra población con deuda, pero imagínate que estamos dentro del euro y no podemos rapiñar solo a nuestra población, podemos rapiñar a toda la población de Europa, pues está mucho mejor entonces. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Dicen, bueno, pues tenemos que entrar en el euro de cualquier forma. Entonces, ¿qué es lo que empiezan a hacer? Pues empiezan a empezar a cuadrar sus cuentas públicas. Nunca las cuadraron. Nunca. Pero parece que las cuadran. Entonces, fijaros, se van de un déficit del 25% del PIB en el año 90-91, o sea, están, pues eso, otra vez al borde de la quiebra y empiezan a decir, bueno, vamos a ajustarnos un poquito el cinturón. Para mediados de los 90 llegan al 15 y para finales de los 90, pues resulta que están por debajo del 5. Por cierto, que estas cuentas son las que, los voy a contar ahora un poco después, son las que se falsean. Esos datos que pone que están cerca del 4, en realidad, o cerca del 3, en realidad parecían que eran de equilibrio presupuestario, porque como estaban mintiendo en la deuda pública, pues a todo el mundo le estaban diciendo, no, si tengo un déficit del 1, y luego tenían un déficit del 4. Pero incluso así, estas son cifras ya actualizadas sin engaños, bueno, o con menos engaño, en el que efectivamente consiguen controlar su déficit público, al menos durante un tiempo. Pero, como os digo, solamente durante un tiempo, porque ya entras en el euro y otra vez, ¡boom!, para abajo. Con déficits que llegan, pues eso, en el año 2000, aquí no llega el 2009, pero el del año 2009 es del 12% del PIB, cuando no podías pasar del 3%. Pero claro, durante todo este tiempo, ¿qué es lo que ocurre? Que es un poco lo que os enseñé ayer. Pues que el yield, el rendimiento entre el bono griego y el bono alemán, ¡pum!, se estrecha, se cierra. En parte porque de verdad piensan que el sector público griego se está comportando bien, cuando no lo está, ahora lo vamos a ver, y en parte también porque en el momento en el que entras en la Unión Monetaria se espera que algún tipo de responsabilidad empiece a caer bajo los otros gobiernos. Entonces se está esperando de, bueno, estos están pasando un poco, pero seguro, que es lo que luego pasó, seguro que si hay algún tipo de evento de crédito van a aparecer los otros con algún tipo de rescate público, y como históricamente de verdad ha pasado. Por lo tanto, pues más o menos, bueno, más o menos no, lo podéis ver ahí, el riesgo percibido de la deuda pública griega es exactamente igual o prácticamente igual que el de la deuda pública alemana. Ya os digo, en parte por mentir en los números y en parte porque estamos en una nueva unión monetaria, estamos poniendo una especie de pool de recursos común. Bien, claro, como os digo, ¿qué es el catalizador de que esto, boom, se vuelve para afuera? El engaño a las cuentas públicas. Engañas a las cuentas públicas y empieza un nuevo periodo de autarquía financiera. Ya no te presta nadie, y cuando te prestan a tipos de interés de oro. Estos datos, fijaros, estos son los datos del engaño que dicen. Por cierto, el engaño se supone que, esto es interesantísimo también, el engaño se supone que es de 2009. El engaño no es de 2009, el engaño, si lo queréis, las discrepancias en los datos reportados y los datos reales vienen de mucho antes. Fijaros que aquí os estoy poniendo el año 2000, 2001, 2003, 2004. De hecho, Eurostat ya le manda una carta de aviso en 2004 al gobierno griego y le dice, o sea, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué es esto? Aquí hay cosas que no cuadran. ¿Qué estás haciendo? El otro día no sé con quién lo comentaba de vosotros. ¿Qué estás haciendo con el gasto en defensa? O sea, ese gasto en defensa, lo siento, pero eso es déficit público también. O sea, tú no puedes meterlo donde te dé la gana. El gasto en defensa y en hospitales, creo que era, y no sé si había alguno más, pero el de defensa era el más grave. Entonces, fijaros cómo cambian las cifras. Esto es muy interesante. En las filas tenemos reportado en marzo del 2004. Claro, en marzo del 2004, ¿qué le dicen al mundo? Tengo un déficit del 2%, del 1,4%, del 1,4%, del 1,7%. Estoy cumpliendo con los criterios de convergencia de Maastricht que marcaban un límite del 3%. Pero ¿qué dicen en septiembre de 2004, después de la carta de Eurostat? Dicen, bueno, esto, lo siento, pero el gasto militar, mételo dentro del déficit. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el déficit se les va al 4,1%, al 3,7%, al 3,7%, al 4,6%, ¡pum! O sea, se dispara y automáticamente no cumplen con Maastricht ni un solo año. Pero claro, esto es como la punta del iceberg, porque si nos vamos a ver todas las cambios que han hecho en las cuentas públicas durante todo este tiempo, pues resulta que 2001 acaba con un déficit del 6%. Acordaros que nos estaban diciendo del 2, pues acaban con el 6. En 2002 acaban con un 5,2. Fijaros, las últimas cifras, estoy leyendo las últimas cifras que dan, ¿no? En octubre de 2006 dicen, en 2002 acabamos con un déficit del 5,2, ese es el que se queda, ese es el permanente. Fijaros que ni un solo año cumplen, bueno, solamente uno, lo vamos a ver, solamente un año cumplen con los criterios de Maastricht. Uno. Es brutal. En 2003 del 5,6, en 2004 del 7,5, o sea, lo tienen literalmente desbocado en comparación con el resto de la Unión Europea. Acordaros que durante todos estos años, probablemente las cuentas públicas españolas, como muchas veces explica también Rayo, están sufriendo un periodo de
increíble incremento de sus rendimientos, increíble crecimiento de los ingresos públicos. No os creáis que el caso de Grecia era muy diferente, pero incluso en ese caso son incapaces de amasar un solo superávit. Entonces, de hecho, en estos años todo el mundo aplaudía la economía española porque básicamente pues, llega a tener superávit del 2% del PIB o cosas así, y es como, wow, o sea, esto es como van, qué bien, o sea, son alemanes o más, o sea, de hecho, no sé si lo sabéis, la deuda pública española tuvo prima de riesgo negativa, o si eso no existe, se convirtió en el referente y tuvo prima de riesgo la alemana. O sea, así veía el mercado lo bien que iban las finanzas públicas españolas. Bueno, como os digo, al final, 2007, 3,7% del PIB, 2008, 7,7% del PIB, y todo siempre revisándolo, porque si os fijáis, la primera cifra que dan, casi siempre, es cumplo Maastricht, y luego la van cambiando, y ¡pum!, al 7% del PIB. ¿Cuál es el detonante de esto? Pues, aunque no está ahí, 2009, porque en 2009, básicamente, cambian de gobierno y dicen, mirad, esperamos para este año un déficit del 3,7% del PIB, y llega en octubre el nuevo gobierno, justo ahí, en el último si veis, octubre del 2009, que en la última fila, llega un nuevo gobierno, y dice, pues mira, el déficit esperado ya me estaba pasando, iba a ser de un 3,7% del PIB, pero hace así, como en plan niño travieso, mira para arriba y dice, de casi el 13%, y claro, ¡pum!, automáticamente se desata, pues eso, una huida en estampida del bono griego. Y no solo del bono griego, sino también de los otros países que están empezando, que están haciendo planes E y cosas así. O sea, cuando al final, lo que os dije el otro día, cuando baja la marea se ve quién está desnudo. Entonces, resulta que viene una crisis económica y ¡boom!, todos los países del sur de Europa, o la mayor parte de países del sur de Europa, ¡pam!, una expansión de gasto público brutal, se les caen los ingresos públicos y tienen un problema de cuentas públicas brutales. Los países del norte de Europa un poquito también lo hacen, también se pasan, tampoco creáis que todo el mundo ha cumplido con los criterios de convergencia, pero se los han saltado un año, un par de años, se los han saltado en el 3,5% y han vuelto al año siguiente. Claro, de ahí, al saltárselo a un 14%, a un 13%, pues hay un paso fuerte. Y al final, ¿cuál es el último paso? Pues los rescates públicos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que al final entran como elefante en cacharrería, todos los, primero, en 2010, una especie de acuerdo bilateral de cada país con Grecia, y le dice, bueno, pues te vamos a dar, nada, 110 billones de euros, a ver si te vale. Bueno, le dan eso, que debe ser, bueno, os lo digo cuánto es, de hecho está ahí. El primer rescate a Grecia es el 50% de su PIB, casi el 50%, el 48% de su PIB. Ahí tenéis los rescates de Grecia contra los rescates del resto de los países en Europa. Fijaros el de España es el 9,3% del PIB. Claro, y ya era una barbaridad. Fijaros el de Grecia, 50% del PIB, el primero. Y ya todo el mundo estaba diciendo, ¿sabéis qué? Esto no es suficiente, si lo vamos a tener que dar muchísimo más, si con el 50% del PIB no llegan. Entonces se le da el segundo, y el segundo se le da el 94% del PIB, en 2012. Bueno, supuestamente con eso ya tenían para seguir pagando funcionarios durante años y años y años y años. Pero, ¿cuál es el problema de esto? Pues el problema de esto es que al final, si hubieran mantenido más o menos a raya los gastos públicos, con el segundo rescate del PIB, ya con 150% o 140% sobre PIB de rescate, podrían haber aguantado bastante tiempo sin tener que necesariamente ir al mercado. Y en el momento en el que cuadras tus finanzas públicas, el mercado te hubiera aceptado un nuevo ciclo de endeudamiento. Claro, pero no es tan sencillo. ¿Por qué? Por dos cosas. Una, porque como parte del segundo rescate, se hace, lo vamos a poner aquí, se hace un impago de deuda a los acreedores privados. Este es el 75% que os hablaba antes. Lo llamaban bueno, los estados nos involucramos, pero el sector privado también se tiene que involucrar. Vamos, al sector privado le obligaron a involucrarse. Eso de que se le tienen que involucrar, le dijeron, mira, tienes dos opciones, cobrar el 25% o nada. Y dijeron, vale, el 25%. Claro. Bueno, pues ese es el que supuestamente fue voluntario. Como fue voluntario, no sé cómo voy de tiempo, como fue voluntario, no saltó como un evento de crédito, que de voluntario, como os digo, no tenía nada, pero se dijo que fue voluntario. Entonces, al final no saltó como evento de crédito. ¿Por qué es importante que no salte como evento de crédito? ¿Lo sabéis? ¿El qué? Eso es, muy bien, los CDS. Cuando quiebra Lehman Brothers, automáticamente después quiebra AIG, pero así como pap, porque AIG está
tirando CDS, que son, un CDS básicamente es un seguro de impago. Este tío impaga, te pago yo. Eso es como una garantía, las antiguas garantías que daban los bancos. Te dice, no pasa nada, yo firmo aquí, si este no impaga, te pago yo. Eso es un CDS. Entonces tú compras eso y cuando compras eso te dice, bueno, pues este tío ha quebrado, paga. ¿Qué ocurre? Que si en Grecia ocurría eso, quebraban la mitad de las aseguradoras europeas. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Se llega a un acuerdo por el que impago, pero no impago, y bla, 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 bla. Fijaros hasta dónde llega la sofisticación en estos temas. Básicamente es, bueno, vamos a impagar sin decir que impagamos. Bueno, pero es un impago, ¿vale? Bien, fijaros esto también es, este gráfico es súper interesante. Fijaros los tenedores de deuda griega en 2012, que es cuando ocurre el evento de crédito que os digo, cuando ocurre el impago, y los tenedores de deuda en diciembre del 2014. El 78% eran privados. Es decir, eran privados probablemente que se habían quedado atrapados en una inversión griega. Bueno, pues estos tíos, no sé cuándo me van a pagar, de qué manera, bla, 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 pero bueno, han recibido tantos rescates que lo mismo sí son capaces de pagarme en algún momento. Pero claro, llega en 2012 y les dicen, ¡pum! Lo siento, a donde dije digo, aquí no te va a volver a pagar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El periodo de autarquía financiera ya, ¡pum!, automáticamente, en el que siguen. ¿Cuáles son ahora el sector acreedor de Grecia? El sector público, 83%. Básicamente, casi no quedan acreedores privados, o quedan muy poquitos acreedores privados. Pero no solo eso, y esto es algo que sí se hizo muy bien desde las instituciones europeas. En 2012, prácticamente toda la deuda griega en sector público estaba en manos del Banco Central Europeo. ¿Esto qué quiere decir? Que el mecanismo de contagio era monetario, y el mecanismo de contagio monetario es rapidísimo. Básicamente, ¿qué significa eso? Fijaros, la primera de las columnas es en 2012. La exposición total, esto es un cálculo mío que podría no ser correcto porque lo he hecho yo, pero yo calculo que aproximadamente la exposición máxima del Banco Central Europeo, dependiendo también de los arreglos institucionales a los que se llegara, era del 120% de su capital. ¿Esto qué quiere decir, literalmente? Que solamente el impago de Grecia podía haber quebrado al euro. Y Grecia en el conjunto de la economía europea no es nada. No es absolutamente nada. Y solamente ese pequeño país que está haciendo barbaridades en sus cuentas públicas podía haber quebrado al euro. Claro, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace de forma creo que bastante inteligente, es decir, en 2012, cuando se le da el rescate a Grecia, lo que se le hace es decir, mira, ya que le vamos a dar el rescate público, vamos a intentar que el mecanismo que se vea contaminado de un posible nuevo impago sea el mecanismo fiscal, no el mecanismo monetario, porque el mecanismo monetario te vas a cargar el euro y con él te vas a cargar las economías de toda la eurozona. Entonces, básicamente, que sean tus estados, tus contribuyentes, no tus poseedores de moneda, los que paguen a estos tipos para salir del agujero, bueno, para seguir, los que tiren dinero en el agujero, ¿vale? Entonces, una vez que has tirado dinero en el agujero, cuando sepas que el dinero no va a salir, por lo menos el euro no se va a ver afectado. Es algo muy parecido, el otro día también lo hablaba con uno de vosotros, a lo que ocurre normalmente en Estados Unidos cuando quiebra o cuando está a punto de quebrar California. ¿Qué ocurre? ¿Que está a punto de quebrar California y el dólar se entera? Pues no, el dólar no se entera para nada. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal dice, California, ¿a mí qué me importa? Si pasa algo en el gobierno federal, cuidado. Pero, ¿quiebra California? No te enteras. ¿Por qué? Porque no se le hace ningún tipo de salvataje monetario. La Fed, ¿qué está comprando? Está comprando bonos, o estaba comprando bonos del gobierno de Estados Unidos, no estaba comprando bonos no estaba comprando ningún tipo de bono del gobierno de California, o de la ciudad de Detroit. No la está comprando. Como no la está comprando, el euro no se entera, o el dólar no se entera. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que si de verdad ahora Grecia dice, mira, lo siento, pero sin pago a todos. ¿Por qué es lo que va a pasar? Que nosotros, contribuyentes españoles, le hemos prestado 30.000 millones de euros y lo vamos a perder. Pero el euro no se va a enterar. El contagio a la economía real está bastante más, de forma bastante inteligente, está mucho más controlado. O sea, tampoco todo es malo, no quiero, algo de vez en cuando hacen bien. Bueno, claro, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Pues lo que termina ocurriendo es que la deuda griega crece, hacen el impago, por lo tanto la deuda, sí, ese es el pico que veis ahí, la deuda griega vuelve a decrecer, pero ¿qué es lo que ocurre? Que podría quedarse ahí abajo, o podrían empezar a repagar todo lo que tienen, a tener superávit fiscal, pues no, pues siguen igual que antes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la deuda griega llega prácticamente en 2015 al mismo nivel que estaba antes. Bien, ¿y cuál es el último de los puntos que siempre poníamos? Intervención extranjera. Intervención extranjera, ¿de qué tipo? Bueno, pues siempre
lo que siempre escuchamos, Merkel, el Cuarto Reich, están conquistando Europa sin pegar un tiro, cosas así. O sea, no están conquistando Europa sin pegar un tiro, literalmente lo que están haciendo es intentar asegurar la supervivencia de la eurozona, simple y llanamente. ¿Y cómo asegurar la permanencia en la eurozona? Intentando asegurar que se cumplen los criterios de Maastricht. ¿Cuál es el poder que tienes para que estos que se están descarrilando cumplan con los criterios de Maastricht? Bueno, pues en el caso de Grecia está clarísimo. ¿Has impagado? ¿De verdad quieres que te rescate? Pues si quieres que te rescate, cumple el criterio. Fijaros una cosa, se dice también que la deuda, sobre todo de sectores más progresistas, se dice, es que la deuda va a pagar bancos alemanes, franceses que han invertido en la deuda griega, como justo lo que vimos ayer. Bueno, esto puede ser cierto, pero si es cierto, ¿por qué el gobierno alemán o el gobierno francés no han llegado y han recapitalizado su propia banca? Le han dicho, bueno, ¿cuánto tienes de bonos de estos que no te van a pagar? Esto, pues toma. Hubiera sido, desde el punto de vista de los contribuyentes alemanes o franceses, hubiera sido 100 veces más, bueno, 100 veces, hubiera sido muchísimo más, hubiera sido preferible que Grecia hubiera pagado y si tenía que salir del euro, que hubiera salido. Bueno. Vale, bueno, sí, pues hoy lo he clavado, aunque tengo por ahí más diapositivas por si acaso me hacéis preguntas. Conclusiones. Bueno, básicamente, el crédito para financiar gasto corriente o gastos militares es antieconómico. O sea, eso no hay ningún tipo de posible ganancia de él. Vais a decir, bueno, claro, ¿y el dinero que se utiliza para las infraestructuras y esas cosas públicas? Sí. Bueno, pues la respuesta es, a lo mejor sí, a lo mejor no. No tenemos un criterio de mercado para determinarlo. Pero con un poco de suerte, sí. Pero seguro que el gasto militar no. Seguro que el gasto corriente no. Bueno, el crédito estatal suele ser casi siempre para financiar gasto corriente. Poquísima parte va a financiar inversiones. Otro de los puntos clave que quiero que nos llevemos hoy de aquí es que los impagos te persiguen. La deuda te va a perseguir siempre. La vas a terminar pagando, sí o sí, te guste. En el momento en el que quieras volver a entrar en la comunidad internacional, te van a decir, tú, ¿no pagaste? A pagar ahora. Y, en último punto, las deudas limitan tu soberanía. En algún momento, cuando pagues, te van a dar algún tipo de garantía, de aval, rescate, lo que sea, de potencias extranjeras, dependiendo del momento histórico en el que estemos, y estas se van a intentar asegurar de cualquier forma que pagues. De hecho, bueno, si lo veis en términos de intervención extranjera, la de Grecia ha sido suave. Es que en otros sitios, es que en Venezuela, en 1902, es invadida por temas de deuda pública. Y creo que la invasión de México por parte de los franceses, que por ahí había algún historiador, Rafa está por ahí, creo que la invasión de México por parte de los franceses es exactamente lo mismo. Estos tíos han impagado la deuda pública, vamos, a pagar. ¿No pagas? Al ejército. O sea, que todavía la intervención extranjera en Grecia es suave. Pero fijaros cómo se parecen de un año a otro. Y bueno, sin más, muchísimas gracias. Buenos días, profesor Fernández. Yo le quería hacer una pregunta. No sé si ustedes saben ya mi amor por la moneda fiat, pero se lo vuelvo a contar. No sé qué quiere decir usted cuando dice que una moneda fiat como el euro hubiese quebrado. No entiendo qué quiere decir eso. A ver si me lo puede explicar. Sí, si no lo habéis oído, que yo sé que atrás no se oyen muy bien las preguntas, básicamente está diciendo que qué quiero decir con que una moneda fiat como el euro quiebre. Bueno, es que al final el valor de la moneda, o al menos hoy en día, una moneda a crédito está referenciada como una especie de valor fundamental, como si fuera una especie de inversor value, está referenciada al valor del activo que tiene el Banco Central. El Banco Central o cualquier cosa que se presuponga que... Sí, bueno, deuda pública griega o en momentos... Bueno, y deuda pública alemana, y tienen también otras cosas, tienen oro, tienen créditos comerciales ahora, que están comprando bonos de Telefónica también. O sea, quiero decir, tienen cosas con diferente perfil crediticio. ¿El qué? ¿Cuánto oro tiene? No sé, 5% de sus cuentas. Sí, no, es muy poco. Pero quiero decir, que no esté respaldada en oro no significa que no esté respaldada en otras cosas. Que no nos gusten y que sea bastante ineficiente las otras cosas en las que está respaldada, no significa que el resto de cosas en las que está respaldada no tengan diferentes perfiles. Es decir, no es lo mismo meter deuda mía
que meter deuda de usted, sin ir más lejos. O no es lo mismo meter deuda mía que meter deuda del Estado alemán. No es lo mismo meter deuda griega que meter deuda del Estado alemán. Es decir, la capacidad de pago que tienen los acreedores suyos... ¿Qué quiere decir que quiebra una moneda fiat? Bueno, lo que quiere decir es que no que quiebra la moneda fiat, quiebra el Banco Central Europeo y cuando quiebra el Banco Central Europeo reconoce pérdidas en el activo. Cuando reconoce pérdidas en el activo, la imagen del activo es el pasivo del Banco Central Europeo es la moneda. Eso es. ¿Perdón? Para mí no tiene sentido que quiebra una moneda fiat. Bueno, pues para mí sí. Quiebra porque su valor pasa a ser cero o cercano a cero. Claro, eso es. Pero equivale a 5% que sí está guardado. Pero con curso forzoso en los países que se va a dejar de utilizar. Claro, pues sí, sí se deja de utilizar. De hecho, incluso... sí, o a otras monedas. De hecho... ¿Moneda con curso forzoso? No, y sin curso forzoso también. De hecho, no necesitas... Bueno, yo siempre pongo el ejemplo de Guatemala. Guatemala no tiene curso forzoso y tiene su quetzal. No necesitas el curso forzoso, simplemente con que puedas pagar impuestos. Pero Te obliga a pagar impuestos. claro, bueno, vale. Bueno, pero tiene cierta utilidad en el mercado. O sea, tiene cierta... Fíjate, lo puedes ver... ¿La utiliza porque hay curso forzoso? Bueno. Lo puedes ver de otro punto de vista. La moneda se puede separar un tiempo de su valor fundamental, si quieres, porque la moneda sirve para comprar cosas, para comprar bienes y servicios. Pero llega un momento en el que, como todo activo financiero, está, como os digo, siempre referenciado al valor del activo que lo está respaldando. Ahora, el valor del activo que lo respalda lo podemos ver en términos más estrechos o más amplios. Por ejemplo, lo podemos ver en términos de... ¿El valor del euro es solamente el valor del balance del Banco Central Europeo o es el valor del balance de todos los bancos? ¿Por qué digo esto? Porque nosotros utilizamos euros que no son necesariamente los euros que llevamos en la cartera. Muchas veces estamos utilizando euros que son los euros que tenemos en las cuentas corrientes. Entonces, ¿qué es lo que está respaldando al euro de la cuenta corriente? El activo que tiene la banca comercial. ¿Y qué activo tiene la banca comercial? Bueno, pues entonces, si lo que estamos diciendo es que aquí lo que hay es una indiferencia completa... ¿Qué activo tiene? Bueno, pues... ¿Pisos de la costa de Levante? Bueno, pues sí, pues por eso... Pues eso, pues sí, pues pisos de la costa de Levante. Por eso es un muy mal, pero eso es un muy mal colateral para ponerlo contra la moneda. Pero tampoco nos vamos a poner ahora a explicar cuál es el buen colateral para ponerlo contra la moneda, pero si quieres lo hablamos... El mercado evolutivamente lo ha fijado. Ah, bueno, claro, sí, efectivamente, el mercado evolutivamente lo ha fijado. Tiende a ser oro o un commodity money en una cuantía bastante pequeña, tiende a ser crédito comercial a corto plazo, normalmente privado y letras reales. Eso es lo que el mercado, que yo sé que tú no estás de acuerdo, pero eso es lo que el mercado evolutivamente ha determinado. Felicidades, Dani. Vamos a ver, Rothbard en un paper habla sobre la deuda pública. Él dice que la deuda pública es inmoral, que es un contrato entre dos personas para expoliar a un tercero que no tiene que ver. O sea, cuando nosotros decimos que nos hemos endeudado, yo no me he endeudado. A mí me han endeudado contra mi voluntad. Bien, entonces Rothbard, con ese argumento ético, dice, si el gobierno impaga la deuda y nadie te presta, lejos de ser un problema, es una bendición. ¿Tú qué opinas? Yo estoy de acuerdo con la primera parte, no tanto con la segunda. Si lo habéis escuchado todos, José nos dice que tienes el argumento de Rothbard contra la deuda pública es te estás endeudando en nombre de un tercero, por lo tanto es ilegítimo. Entonces estoy completamente de acuerdo. Y luego por lo tanto, cuando se impaga, qué bien. Si lo quieres ver desde un punto de vista moral, ético, pues a lo mejor sí. Desde un punto de vista utilitarista, pues, que se haga justicia aunque perezca el mundo. Desde un punto de vista económico, evidentemente no. O sea, ya habéis visto que Grecia es un desastre. ¿Grecia es un desastre por los ciudadanos griegos? No, Grecia es un desastre por los políticos griegos, que de alguna manera, como también han estado explicando los teóricos políticos por aquí, pues tienen que ver con algún tipo de valor común que tienen los griegos. Por lo tanto, también algo de culpa tendrán. Bueno, yendo al tema justo que me comentas. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Deuda pública es completamente inmoral. Mejor si estuviera fuera. Vale. Ahora, una vez que está,
Si la impagas y sobre todo puedes contaminar el sistema monetario, que es lo que os estaba comentando yo ahora, lo que estás haciendo es de alguna manera expandir al sistema de pagos aquel medio de intercambio que ya está muy modificado y todo lo que tú quieras, pero aquel medio de intercambio que estamos utilizando todos para intercambiar, le estás quitando el valor, lo estás despojando de su valor. Mira, pensar en la moneda simplemente como una especie de crédito fiscal. Básicamente, ¿qué es lo que hace el gobierno? El gobierno se endeuda. Como no tiene tanta gente que le pueda prestar, se lo presta, su propio Banco Central se lo presta. Cuando su propio Banco Central se lo presta, ¿qué es lo que hace el Banco Central? En vez de emitir, daros la deuda pública, os da moneda. Nos da moneda, ¿de acuerdo? Entonces, la moneda básicamente, ¿qué es? Es una especie de ficción o el Banco Central es una especie de ficción entre lo que tiene en un lado y por otro lado lo que emite. Entonces, básicamente, si quitamos la ficción del Banco Central, ¿qué es lo que tenemos? Deuda pública, estamos intercambiando con deuda pública. Claro, los cambios de valor en la moneda suelen ser para el sector productivo muy dañinos, o bastante, al menos a corto plazo suelen ser bastante destructivos. Entonces, si al final se impaga la deuda pública y por crédito fiscal, si vemos a la moneda como crédito fiscal, el valor del crédito fiscal se ve afectado, pues se va a ver afectado de forma indirecta también el sector productivo. Entonces, desde ese punto de vista, a no ser que reformemos primero todo el sistema monetario, yo no recomendaría pagar deudas públicas. No es mala tarea. No es mala tarea. Sí. Buenos días y enhorabuena por la conferencia. Gracias. Si Grecia hubiera salido del euro, ¿habría sido tan fuerte como se nos ha dicho o habría sido casi mejor que hubieran salido del euro tanto para ellos como para Europa? Sí, bueno, esa es la pregunta del millón. ¿Es mejor que Grecia hubiera salido del euro que se hubiera quedado en el euro? Pues la verdad es que no hay una respuesta clara. Y depende también de cómo hubiera salido del euro. Y también depende de cuándo hubiera salido del euro. Como os he puesto ahí, si sale del euro en 2012, puede llegar a quebrar al Banco Central Europeo, como os digo, y el crédito fiscal que tiene el Banco Central Europeo verse afectado, el euro, verse afectado mucho en su valor y verse afectado en su valor en toda Europa y los términos de intercambio de Europa con otros países. Eso creo que sí hubiera sido catastrófico. Como lo vieron muy bien, lo que dijeron es, mira, le hemos hecho una especie de salvataje monetario a Grecia, esto lo tenemos que deshacer rápidamente. Entonces, hubiera sido, quizá ahora, si sale ahora, lo que se ve afectado son los sectores públicos de otros países. Pues bueno, mientras eso no genere un posible impago de los otros países ahora, creo que ahora tendría muchas menos consecuencias dañinas. Bien, una vez dicho esto, también hay varias formas en las que Grecia puede salir del euro. Grecia puede salir del euro y puede euridizarse, como hay países dolarizados. ¿Esto qué es? Básicamente es lo que Huerta de Soto decía que era una especie de proxy de patrón oro imperfecto, ¿no? Porque, básicamente no tienes acceso al Banco Central que te refinancie nada y utilizas el euro como una especie de moneda externa a ti. No tienes poder de influencia en el Banco Central. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es mucho más... Lo mejor para la propia Grecia es que se euridice. Ahora, lo que va a hacer es, si sale, es sin pagar y emitir dracmas. Y ese es el peor de los mundos para los griegos. Yo a lo mejor entendí muy mal, pero el Estado griego surge en 1829, ¿no? Bueno, y cuando se establece el Estado griego, se establece ya endeudado. ¿Y cómo es posible que se endeude un Estado antes mismo de existir? ¿No será que se endeuda la clase política que después va a gobernar ese Estado? Esa es mi pregunta. Sí, bueno, es buena pregunta. De hecho, ese es el argumento, es el propio argumento de los burócratas griegos. Lo siento, pero no me he endeudado yo, se endeudó otro. Pero bueno, tú eres el heredero de la estructura que se creó y que recibiste los préstamos y que ganaste al Imperio Otomano la guerra en gran parte porque te dieron los préstamos, sino y con garantes de Grecia, o sea, lo que estaba hablando, de Francia, Inglaterra y Rusia. Lo que le dicen las potencias extranjeras es, claro, qué listo eres, o sea, me pides el dinero y me dices que cuando te constituyas en Estado me lo vas a pagar y ahora me dices que eres un ente nuevo y que no me lo vas a pagar. Quiero decir que hay visiones jurídicas contrapuestas y tienes razón y de hecho los griegos dicen que no, porque yo no me endeudé. Fijaros que esto es típico de los estados nuevos también. En Ecuador, por aquí, no sé si está Josué por ahí, pero por ahí está Josué. En Ecuador pasa algo muy parecido con Perú.
no sé si, bueno, me consta que en los colegios en Ecuador no se enseña así, pero básicamente lo que se dice es Perú nos quitó un trozo de nuestra tierra. Bueno, es que Perú, Colombia, lo que existía no era Ecuador, era la Gran Colombia llega a un acuerdo con Perú de, por ayuda de guerra y tal y cual, este trocito de tierra que tienes aquí te lo vas a quedar tú. Claro, cuando ese trocito de tierra te lo vas a quedar tú y Ecuador va y lo exige, ¿qué le llegan y les dicen? Le dicen, lo siento, pero yo se le iba a dar a la Gran Colombia ya no existe, por lo tanto no tengo que dar nada. Y llevan, de verdad, con guerras, más de 100 años, por ese trocito de territorio, que bueno, que es petrolero además, ¿no? Entonces ahí hay problemas. Pero es un ejemplo muy parecido al que yo te estoy diciendo. O sea, Por eso yo digo, si es que no existe el Estado y después existe, o es que no existe antes ni existe después. no tengo mucho más que decirte, o sea, tienes razón. O sea, pues se puede decir que el Estado griego quizá existe en alguna forma desde que empieza la Guerra de Independencia, que en 1821, o algún representante del Estado griego que recibe un montón de créditos que se lo gasta en gasto militar y que el gasto militar les permite echar a los otomanos y constituirse como un Estado. Esa es la visión que al final predominó y la visión de los que prestan, evidentemente. La visión del prestado, del que le prestan el dinero, es la de, esto a lo mejor era hasta otro tío. Entonces, ¿y yo por qué leches tengo que pagar lo de este? No yo, o sea, el nuevo Estado que se forma. Daniel, algunos sostienen que hay que pagar una deuda porque es un contrato y hay que cumplir con los contratos y no se pueden romper. Pero otros señalan que, siguiendo con algunos comentarios que por allí aparecieron, que, porque hay que rescatar a los que compraron deuda de esos países que sabemos que son incumplidores seriales, tú lo has mostrado en la historia de Grecia, porque hay que salir a rescatar a esos bancos y sabían que son incumplidores y luego pasarle la cuenta a otros, ¿no? Y que agregaras a eso el tema del riesgo moral. Sí, bueno, sí, efectivamente, o sea, una de las cosas que podríamos haber hecho es directamente decir, bueno, mira, como os puse ayer en la banca empieza a decir, uy, hay divergencia en los tipos de interés entre los bonos periféricos y los bonos del centro de Europa. ¿No será que esto tiene algo que ver con el riesgo de que estos impaguen? Evidentemente tiene que ver con el riesgo, porque son sectores públicos que están gastando desbocadamente. Entonces, si quieres tener el riesgo, me parece bien, te están dando un rendimiento superior. Si todo va bien, te lo vas a embolsar tú. Si todo va mal, no lo vas a pedir al resto. Entonces, pero esta es el evidente moral hazard que siempre existe con la banca. Ahora la dejo quebrar para que... muchos de nosotros estaríamos de acuerdo, ¿no? La dejo quebrar para que esto no vuelva a ocurrir. O sabemos que el sistema de pagos moderno está instrumentalizado en la banca comercial. Y la banca comercial y la banca de inversión, por desgracia, están ya completamente juntas. Entonces, resulta que la parte de inversión va a contaminar indefectiblemente a la parte del sistema de pagos. Si va a contaminar la parte del sistema de pagos, lo va a deshacer. Y si lo va a deshacer, ¿qué volvemos? ¿Al trueque? Pues un poco lo que decíamos antes. Pues si vamos a volver al trueque, vamos a tener pérdidas a corto plazo brutales. Entonces, ¿qué es mejor? Pues esto es un cálculo que es imposible hacer. Entonces, cuando se rescata la banca es un sector que tiene mucho riesgo sistémico. Entonces, hay mucha gente que te dice, no, hay que rescatarla, o hay que dar algún susto, hay que dejar caer a los pequeñitos, pero claro, entonces los grandes cada vez hacen cosas peores. No hay una solución muy clara a esto. La solución más clara que yo veo es intentar que llevemos la teoría de las letras reales y la teoría de la liquidez, que sabes que me gusta mucho, Martín, intentar llevarla a la práctica en la medida de lo posible. Entonces, una de las cosas que dicen los teóricos de la liquidez es que hay una especie de separación natural entre banca comercial, que es la que instrumenta el sistema de pagos, y banca de inversión. Entonces, si la banca de inversión quiere hacer inversiones arriesgadas, pues que las haga. Y cuando pierda, pues que pierda. El mercado tiene una solución muy fácil, que es que quiebren las empresas que no están bien gestionadas. El mercado lo soluciona enseguida. Que quiebren. Dale tú, que tienes el micrófono. Muy bien, ¿Quién dice que las finanzas son aburridas? La gente. A ver, tener un patrón dólar, un patrón euro no te garantiza como tal que las finanzas van a estar ordenadas a la final, porque
no nos vayamos muy lejos. Ecuador es patrón dólar, es una economía dolarizada y tienes déficit públicos de hace 10 años del 5, 10, 15%. Este año va a ser alrededor del 12%, ¿no? Entonces no te garantiza como tal. Es un comentario. Pero bueno, mentira, otro comentario acerca de tus conclusiones. Me sorprendió que la segunda conclusión llegues y digas definitivamente no se puede financiar el gasto corriente cuando realmente en la presentación tan solo dijiste algo de los militares. O sea, no me parece que hay una línea argumentativa para concluir que el gasto corriente no puede ser financiado. Podríamos entrar en un debate eterno de si es que gasto corriente, gasto público, y alguien puede llegar un socialdemócrata y decir gasto corriente es los profesores y los médicos y los enfermeros. Bueno, entonces solo te quería decir que no me parece que la presentación te pueda ayudar a concluir eso, nada más. Sí, efectivamente. O sea, es una muy buena crítica. Evidentemente, mi presentación no iba a demostrar ese punto, sino que lo toco tangencialmente. Entonces, sí, tienes toda la razón del mundo. Pero en principio, las finanzas sanas. Y esto es un. O sea, que como te digo, necesitas a lo mejor. Mira, ya tengo tema para el año que viene, en este de verano, en la universidad de verano. Pero efectivamente, tienes toda la razón. O sea, no lo he establecido en mi presentación, y sí que es verdad que normalmente unas finanzas sanas privadas lo que tienden a hacer es a financiar gasto corriente con ingreso corriente y a financiar algún gasto de capital o de capital fijo con endeudamiento. Cuando empiezas a financiar gasto corriente con endeudamiento, lo que vas haciendo es que cada vez te va quedando menos, o sea, el gasto corriente o sea, lo que estás haciendo es la inevitable quiebra que vas a tener la estás prolongando mucho en el tiempo. Pero como te digo, hay mucho. Patada adelante, es una patada adelante completa. Y el otro tema que decías, que también es súper interesante, es el de si el sistema monetario exógeno te permite cuadrar las cuentas públicas. No, pero les pone freno. Les pone freno. Y se ve claro, incluso en Ecuador, bueno, es que yo no me quiero imaginar Correa con. Yo creo que se acercaría un poco a Venezuela, ¿no? Pero más que nada, te quiero comentar algo que se me viene en este momento a la mente, es, si es que tienes patrón dólar, básicamente, también tienes que tener otras medidas de movilidad, ¿no? Tienes que movilidad de los trabajadores, o sea, y también tienes que tener medidas de flexibilización en cuanto al costo de producción, que son los salarios, básicamente. Y en ese caso convendría que Grecia sería una economía patrón euro, pero a la vez que esté integrada políticamente para que pueda tener esta movilidad y resistir a los shocks, al final y al cabo. Sí. Entiendo el punto, pero no necesariamente que esté integrada políticamente, pero sí que esté integrada económicamente. Mirad, al fin y al cabo, la mayor o menor eficiencia de un sistema monetario viene por cómo de rápido es capaz de trasladar a los precios internos los precios externos. Cualquier shock o cambio en los precios externos. De forma que si cambia un precio externo, pero no cambia el interno, lo que estás haciendo es, tu sector productivo nacional, básicamente lo que está haciendo es producir algo que es ineficiente, subóptimo, lo que sea, ¿de acuerdo? Han cambiado el patrón de demanda y tu patrón de oferta y la conexión entre ellos, que hablaba el otro día, me parece que era el profesor Castro, la conexión entre ellos, la parte exógena es el sistema de precios. ¿El sistema de precios internos se está adaptando al sistema de precios externos, sí o no? Lo rápido que lo haga va a depender de la eficiencia del sistema monetario, pero no solo de la eficiencia del sistema monetario, como tú dices, vas a necesitar que haya libre entrada y salida de capitales, para que, por ejemplo, si en el país tiene una ventaja competitiva muy grande, pueda entrar capital de fuera y empezar a aprovecharla. O vas a necesitar que haya movilidad de trabajadores, porque no sé, si tienes que poner centrales nucleares en Ecuador, pues que no hay, pues resulta que necesitarás técnicos nucleares, que no hay. Entonces también necesitarás movilidad de trabajadores. O sea, todo esto para decirte que estoy totalmente de acuerdo contigo, que efectivamente, que el patrón oro solamente es, o patrón oro, o patrón exógeno, dólar, lo que sea, te engancha muy bien a los precios internacionales, pero para que el sistema económico termine de funcionar lo más engrasadamente posible, sin fricciones, vas a necesitar también libertad de entrada y salida de capital, libertad de entrada y salida de bienes y libertad de entrada y salida de personas. Sí, yo te quiero hacer una preguntita. Después del prontuario o el historial que acabas de relatar tan exuberante de fraude que ha hecho Grecia desde 1829 hasta nuestros días, ¿cómo es posible que 20 años después del año 65, que termina de pagar la deuda a Inglaterra o a Francia, ¿has explicado?
A Francia. Sí. Al último que le pagas Bueno, a Francia. después de todo este historial, ¿cómo se permite que entre en la Unión Europea? No sé si es una respuesta política la que tienes que dar. Y por otra parte, ¿crees que la Unión Europea se podría dividir en dos tipos de países? ¿Los que deberían irse y los que habría que expulsar? Vale, bueno, buenísima pregunta las dos. A la primera pregunta, que es cómo les dejan entrar en la Unión Europea después de todo esto. Bueno, hay por ahí algunos comentaristas que te dicen, es que hemos confundido, la Unión Europea ha confundido a la Grecia clásica con la Grecia moderna. Entonces nos pensábamos que estamos dejando entrar a Aristóteles, a Platón, y no, pues no exactamente. Tampoco tengo una respuesta muy clara a eso. En general, la Unión Europea es un proceso que pretende integrar, que pretende dejar a todo, o sea, que pretende que esas diferencias culturales se vayan limando y que todos seamos una especie de gran civilización. Y pues supongo que lo que han intentado hacer es decir, bueno, quizás se les puede meter en vereda, no lo sé. O sea, en realidad es que no lo sé, porque como tú dices, es una respuesta política. Y el otro tema, que es el de si debería partirse la Unión Europea entre los que deberían irse, ¿no?, los más fiscalmente más responsables, y los que deberían ser expulsados, pues bueno, posiblemente, pero fíjate que leyéndolo en términos españoles, y eso también lo dice bastante Huerta de Soto, pues resulta que tímidas, siempre insuficientes y tal, pero se han hecho reformas en España. Vale, que sí, que nos gustaría que hubieran sido muchas más, sin ninguna duda, yo el primero que lo digo, pero se han hecho. O sea, que nos gobierne monetariamente un alemán nos ha venido bien. O sea, hemos pasado de inflaciones del 20% con tipos de interés al 20% a inflaciones, o casi, ahora mismo casi deflaciones, con tipos de interés, cuidado, pero quiero decir, monetariamente, desde luego, es 100 veces más estable el euro o sea, nosotros tenemos un win-win en España. O sea, nosotros tenemos monetariamente una moneda mucho más estable y además que te permite una mayor coordinación temporal, muchísimo mayor. No tienes que meterte en un activo arriesgado para conservar el valor. O al final sí lo tienes que hacer, pero mucho menos que con la peseta. La peseta te quema en las manos. Y además tienes una mayor coordinación temporal también, es decir, espacial. Es decir, no tenemos que estar todo el rato, los exportadores o los importadores españoles no tienen que estar todo el rato mirando los términos de intercambio con Alemania. No tienen que hacerlo. Bueno, pero es que eso es muy bueno, que haya una unidad de cuenta para todos, porque al fin y al cabo, es que al final, bueno, yo ya sé que tú estás en modo denial total, entonces ya es como hablar con una piedra. Bueno, fíjate una cosa, que es, en los años, antes de la introducción del euro en España, básicamente una de las variables que están mirando todo el rato los economistas es el tipo de cambio. Que me corrijan, por ejemplo, en Argentina, si no están todo el rato todos los economistas diciendo el tipo de cambio, el tipo de cambio, el tipo de cambio, ¿qué va a hacer ese ministro? ¿Qué va a hacer? Ahora no hay que hacerlo y la mayor parte de exportaciones de España son a la Unión Europea. Por lo tanto, los exportadores los importadores se pueden especializar ¿en qué? En hacer lo que mejor saben hacer. De verdad, el mercado único es una muy buena idea. Ahora, a partir de ahí, la moneda única podría llegar a haber sido una buena idea, pero el mecanismo de compartir responsabilidad de la deuda pública es problemático. ¿A costa de quién? Bueno, pues efectivamente a costa probablemente de los alemanes, que lo que han perdido es su estabilidad monetaria. Yo lo estoy leyendo en clave española. Daniel, si Grecia siempre suele impagar, o muy probablemente va a impagar, ¿por qué más bien los acreedores, como suele suceder, no consiguen cobrar a través del capital que tiene? Por ejemplo, si se gasta todo el dinero en los ejércitos, o en entrenar sus ejércitos y en armas y en lo que sea que se los gaste, ¿por qué simplemente los acreedores no cogen esos bienes y ese bien capital humano y se lo expropian y ya está? O sea, y se hacen dueños. Porque es que lo que no podemos... Parece muy extraño que una persona que te impaga le des más dinero para que vuelva a impagar, en vez de vamos a quitarte esto para que ahora seas un poco más respetuoso y cumplas con tus pagos. Hombre, no
podrías quitarle, por ejemplo, las armas, lo que sea. Incluso las personas que están entrenadas militarmente tienen un valor, te lo puede llevar y crear, por fin, yo qué sé, la milicia europea, ¿no? Y así tienes defensa, ¿no? Cosas así. Pero comunitaria, ¿no? Defensa comunitaria. No, pero luego, por ejemplo, yo qué sé, la sanidad podría ser de la Unión Europea, del banco, ¿no? Sí, también, expropiarle alguna isla. Exactamente. No es una expropiación, porque es un pago por una deuda que ellos han impagado, no es una expropiación. Una expropiación es algo que te pertenece y te lo han quitado. Ellos no les pertenece porque no lo han pagado. Pero, hombre, en ese caso también podrías expropiar a los funcionarios, que no son muy buen capital, ¿no? Claro, bueno, sí, y el militar. Sí, mira que, o sea, muy buena pregunta. Mira, básicamente no se hace por una sola razón, y es que el proceso de quiebra privado es completamente diferente del proceso de quiebra público. El proceso de quiebra público es, los bienes del Estado son inembargables. Pero claro, eso normalmente se hace con los acreedores internos. Los acreedores externos, ¿qué es lo que hacen? Pues te llegan y te invaden, por lo que estábamos hablando antes de Venezuela. Pues es que en Venezuela sufre la invasión. Son embargables por los privados, no por otro estado, ¿no? Claro, eso es, pero en los otros estados ya juegan los esquemas de fuerza. O sea, tú te vas a ir a embargar a China. Puede ser como que no parece, ¿no? Vale, a lo mejor a Grecia sí, pero también queda feo en la comunidad internacional. Vale, tiramos un bombazo y esta isla es mía. Entonces, es patrimonio histórico de no sé qué. O sea, es políticamente muy complicado hacer. Entonces, ¿qué es lo más fácil de hacer? Lo más fácil de hacer es decir, bueno, tratémosle como si fuéramos cualquier acreedor privado de este Estado. Entonces, pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como nosotros sí tenemos cierta fuerza, lo que vamos a hacer es, no te vamos a quitar tus bienes, tu patrimonio, pero sí lo que vamos a hacer es, tus ingresos corrientes los vamos a embargar. Y es básicamente... Bueno, no lo hacen, pero los funcionarios del Banco Central Europeo, los funcionarios del FMI van allí, del Banco Mundial, van allí y les dicen... el Banco Mundial se me ha olvidado decirlo antes. Van allí y les dicen... ¿sabes? O por ejemplo, privatiza, eso es una venta de activos, o sea, eso sí. Pero sobre todo es, lo que os decía antes, que se establece una comisión financiera internacional en 1898 y se queda allí hasta el 42. Por cierto, se queda allí hasta que lo invade Alemania, por la Segunda Guerra Mundial, es curioso. O sea, los gobierna Alemania hasta que los invade Alemania. Entonces, es interesante ver cómo efectivamente esa comisión se pone para embargar los ingresos públicos del Estado griego. Entonces, básicamente es un poco lo que tú estás diciendo, se les está metiendo allí y ya estás perdiendo tu propia soberanía y les está diciendo, lo siento, pero hasta que tú no pagues, nada. Y en el momento actual de Grecia, pues, hombre, no es tan fuerte, pero casi, o sea, pero no te creas que no tiene una presión brutal. Gracias.